Hablemos de la caza de brujas en Europa. Es un periodo que casi siempre nos imaginamos como, una época de locura, de caos, de pura superstición. Pero, ¿y si no fue ninguna locura? ¿Y si en realidad fue un método? Un sistema de persecución perfectamente diseñado, codificado y ejecutado con una lógica que, la verdad, da escalofríos. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, vamos a empezar con una cifra. Una sola cifra que lo dice casi todo. Se calcula que en Europa se ejecutó por brujería entre 40.000 y 60.000 personas. Bueno, pues de todas ellas, un 80% eran mujeres. 80%. Ojo al dato, porque ya nos está contando una parte fundamental de esta historia. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? Pues la clave está en un giro de guión, pero de los de verdad. Un giro radical en la doctrina oficial. Fijaos en esto. En el año 906, la propia Iglesia decía que creer en brujas era herejía, o sea, era el pecado. Pero viaja casi 600 años en el tiempo, hasta 1484 y ¡zas! La postura es la contraria. Ahora, lo que es herejía, el crimen, es no creer en las brujas. Es una inversión total. Y ahí lo tenemos. Ese es el punto de inflexión. Un cambio de mentalidad brutal que no solo abrió la puerta a la persecución masiva, sino que la fabricó, la construyó ladrillo a ladrillo hasta convertir la simple duda en un delito. Y todo esto arranca oficialmente con un documento. Una bula papal del Papa Inocencio VIII llamada Summis Desiderantes Affectivus. Estamos en 1484. Con este papel, el Papa básicamente cambia las reglas del juego. Declara que la existencia de las brujas es una realidad. Y ojo, que no es una simple opinión, es una orden. Convierte la creencia en la brujería en un dogma, en algo que hay que creer sí o sí. Así que vamos a dejarlo claro. A partir de 1484, si alguien se atrevía a decir, oye, que yo no creo en esto de las brujas, eso oficialmente era herejía. Y la herejía era un crimen que la Inquisición se tomaba muy en serio y que castigaba muy a menudo con la muerte en la hoguera. De la noche a la mañana, ser escéptico era ilegal. Claro, tienes la nueva ley, la nueva doctrina, pero ahora necesitas el manual de instrucciones, ¿no? Pues este nuevo dogma no tardó nada en tener su propia guía práctica, un libro que lo convirtió todo en un proceso paso a paso, repetible, y que pasaría a la historia como una de las obras más siniestras jamás escritas. Hablamos del Malleus Maleficarum, o, para que nos entendamos, el martillo de las brujas. Lo publican en 1487 dos inquisidores, Kramer y Sprenger, y se convierte en la guía. El manual definitivo para encontrar, juzgar y castigar a las supuestas brujas. Y se extendió por toda Europa como la pólvora. Fue, y esto es terrible decirlo, un auténtico bestseller de la persecución. Y lo que hacía tan peligroso a este libro era lo metódico que era. No era un simple panfleto lleno de supersticiones, no, qué va. Era un tratado súper sistemático. Estaba dividido en 3 partes. Primera, justificar con la teología en la mano que las brujas existen. Segunda, describir con todo lujo de detalles qué cosas horribles hacían. Y tercera, la parte más letal. El manual de instrucciones legal, paso a paso sobre cómo procesarlas y condenarlas. Te daba el paquete completo, la ideología y el procedimiento. Y para que nos hagamos una idea del nivel de las acusaciones que había ahí dentro, el libro describía crímenes que eran, a ver cómo lo digo, tan absurdos como profundamente misóginos. Por poner un ejemplo, uno de los más peculiares, es que se acusaba a las brujas de poder robar el pene de un hombre y criarlo en un nido. Sí, como suena. Esto ya nos da una pista del nivel de paranoia y del tipo de ideas que movían todo este sistema. Vale, ya tenemos la ley y el manual. Ahora vamos a ver cómo se ponía todo esto en práctica. Porque con el martillo de las brujas en la mano, la maquinaria legal de la Inquisición se puso a toda marcha. Y, vamos a verlo ahora, era un sistema que no estaba diseñado para buscar la verdad, sino para una cosa muy concreta: conseguir una condena. El camino a la hoguera era como una receta, con unos pasos muy claros. Primero, la denuncia. Cualquiera podía acusar, incluso de forma anónima. Segundo, el interrogatorio. La persona acusada se sentaba allí y muchas veces ni siquiera le decían de qué la acusaban. Tercero, las pruebas, entre comillas. Se usaban las famosas ordalías. Y después, el paso clave, el más importante de todos, la confesión, casi siempre obtenida bajo tortura. Esto es fundamental. Sin confesión no había condena. Y una vez conseguida, el último paso, la sentencia, que casi siempre era la hoguera. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo probaban que alguien era una bruja? Si el objetivo era la confesión, ¿qué métodos usaban para llegar a ella, para justificar la tortura? Pues aquí es donde la lógica de todo este sistema se vuelve, directamente perversa. Es que era una trampa mortal, literalmente. No había escapatoria. Fijaos en la prueba del agua. Ataban a la persona y la tiraban a un río. Si flotaba, era culpable, porque el agua pura la rechazaba.
Si se hundía, era inocente, pero claro, moría ahogada. O la prueba de la aguja. Buscaban una marca del diablo en el cuerpo, una mancha o un lunar, y la pinchaban. Si no sangraba, ¿culpable? O la prueba de las lágrimas. Le ordenaban a la acusada que llorara. Si por el miedo o el shock no podía, era culpable porque se suponía que las brujas no podían llorar. Eran pruebas diseñadas para no ser superadas nunca. A ver, es fácil pensar que ante todo esto todo el mundo bajó la cabeza y lo aceptó. Pero no fue así. Incluso en esa época de terror hubo gente valiente. Se alzaron voces que se atrevieron a oponerse a esta locura organizada. Lo que hubo fue una verdadera batalla de ideas. Por un lado estaban los perseguidores. Gente como Kramer, el autor del Malleus, Jim Baudin o incluso grandes reformadores como Lutero y Calvino. Para ellos, cazar brujas era un deber sagrado. Pero en el otro bando había críticos muy importantes. Gente como el jesuita Frigyt von Spee o hasta el famoso astrónomo Johannes Kepler. Y ellos decían algo radical, que las brujas no existían por la magia, sino que las creaba el propio sistema judicial. Hay una cita de este jesuita, de Friedrich von Spee, del año 631, que lo resume todo a la perfección. Él escribió: «El proceso ilegal con el uso de la tortura hace posible convertir a cualquier persona en una bruja. Si se desistiera de este proceso ilegal, ya no habría más brujas». O sea, lo que estaba diciendo, alto y claro, es que el sistema no encontraba culpables, los fabricaba. Y esta resistencia no cayó en saco roto, tuvo consecuencias reales. Por ejemplo, la propia madre de Johannes Kepler, el astrónomo, fue acusada y absuelta. O en 1684, en una zona que hoy es Liechtenstein, un consejo revisó los casos y anuló, de golpe, 122 juicios por brujería porque estaban llenos de irregularidades. Y poco a poco, la marea empezó a cambiar. La última ejecución oficial de una bruja en Europa fue en 1782. Fue la de Anna Goldin, en Suiza, y marcó ya el principio del fin. Y con esto llegamos a la parte final, quizá la más importante, porque vale, todo esto pasó hace siglos, pero ¿qué nos enseña hoy? Pues resulta que al analizar este sistema vemos la lógica de algo que los juristas llaman el derecho penal del enemigo, y es un concepto que lamentablemente tiene ecos muy modernos. Fijémonos un momento en las palabras. En la Edad Media se hablaba de herejes y de tortura, palabras duras y directas. Hoy, a veces, se escuchan eufemismos como combatientes enemigos o técnicas de interrogatorio mejoradas. Parecen cosas distintas, pero la lógica de fondo es similar. Usar el lenguaje para crear una categoría de personas a las que, de repente, no se les aplican los derechos y las garantías legales del resto. Y a veces la conexión no es solo una idea, es directa y da escalofríos. El tormento del agua, que era uno de los métodos de tortura medieval para simular un ahogamiento, es en esencia la misma técnica que hoy conocemos por su nombre en inglés, waterboarding. Y para cerrar, vamos a quedarnos con una reflexión del escritor Goethe, que dijo: «Al final, dependemos de aquellas mismas criaturas que hemos creado». Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Cuando una sociedad se inventa, define y construye a un enemigo, ¿hasta qué punto esa misma sociedad acaba siendo prisionera de su propia creación? Es una pregunta que la verdad resuena con fuerza desde la Edad Media hasta hoy mismo.